Buenas tardes, siendo las 14 horas con 4 minutos del día 23 de mayo de 2022, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar a la Secretaria General en funciones, Alma Fabiola Guerrero Rodríguez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 21 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica, solicitando a la Secretaria General en funciones que le informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a su cargo a consideración de este tribunal. Gracias, presidenta. Por favor, maestro Juan Antonio Macías Pérez, dé cuenta de los proyectos que traemos a consideración de este pleno por parte de la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-207/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por Morena en contra de Luis Alberto Villarreal García en su carácter de entonces candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, postulado por el Partido Acción Nacional, así como al citado instituto político por la presunta colocación de propaganda electoral en lugares cercanos a diversos centros de votación instalados para la elección ordinaria del 6 de junio del 2021. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción en razón a que, con las probanzas que obran desahogadas en el expediente, no se demostró la existencia y difusión de la propaganda en materia de la queja en inmuebles cercanos a algún centro de votación, aunado a que la parte denunciante no aportó algún otro medio distinto para corroborar los hechos alegados, por lo que incumplió con la carga de demostrar sus afirmaciones. Asimismo, no se acreditó la responsabilidad atribuida al Partido Acción Nacional al haberse declarado la inexistencia de la infracción denunciada. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-234/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por Morena en contra de Mauricio Trejo Pureco, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, por la presunta colocación de propaganda electoral en lugares cercanos a diversos centros de votación instalados para la elección ordinaria del 6 de junio de 2021, así como del citado instituto político por el incumplimiento en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al ciudadano denunciado en razón a que con las probanzas que obran desahogadas en el expediente no se demostró la existencia y difusión de la propaganda consistente en varias lonas y calcomanías colocadas en inmuebles y o vehículos que se encontraban cercanos a diversos centros de votación el día de la jornada electoral, aunado a que a la parte denunciante no aportó algún otro medio de prueba para corroborar los hechos alegados, por lo que incumplió con la carga de demostrar sus afirmaciones. En ese sentido, no se acreditó responsabilidad indirecta atribuida al Partido Revolucionario Institucional al haberse declarado la inexistencia de la infracción denunciada. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-240/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Morena en contra de Luis Alberto Villarreal García, entonces candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, por el presunto ofrecimiento de dádivas que generó inducción y coacción en el voto del electorado a su favor, así como del citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al denunciado en razón a que las probanzas que obran desahogadas en el expediente no se demostró la colocación de postes de luz en la comunidad de Rancho Viejo del municipio de San Miguel de Allende, tampoco que el denunciado los haya colocado u ordenado fijar con el objeto de coaccionar el voto en su favor o del instituto político que lo postuló, aunado a que la parte denunciante no aportó algún medio diverso para demostrar los hechos alegados, por lo que incumplió con la carga de demostrar sus afirmaciones. Asimismo, se propone determinar la inexistencia de la culpa en el deber de vigilancia atribuida al Partido Acción Nacional al no haberse acreditado la responsabilidad de su entonces candidato en los hechos denunciados.
De igual forma, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-249/2021, instaurado con motivo de la denuncia presentada por Morena, consistente en la colocación de propaganda electoral el 6 de junio del 2021 en lugares cercanos a casillas instaladas para la elección ordinaria del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, atribuida a Luis Alberto Villarreal García, en su carácter de entonces candidato a la presidencia municipal postulado por el Partido Acción Nacional y al citado instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al ciudadano denunciado en razón a que las probanzas que obran desahogadas en el expediente no se demostró la existencia de lonas o calcomanías que contenían propaganda electoral en su favor o de su partido, y en aquellos casos en los que sí se constató su presencia, lo cierto es que no se demostró que se haya instalado algún centro de votación en las inmediaciones donde se encontró la propaganda, ni mucho menos que ésta hubiese colocada haya sido quien la colocó o ordenara su colocación o fijación, aunado a que la parte denunciante no aportó algún otro medio para corroborar los hechos alegados, por lo que incumplió con la carga de demostrar sus afirmaciones. Asimismo, no se acreditó la responsabilidad indirecta atribuida al Partido Acción Nacional al haberse declarado la inexistencia de la infracción denunciada. En otro orden de ideas, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-306/2021, instaurado con motivo de la denuncia formulada por el Partido Acción Nacional por la presunta colocación de propaganda electoral en lugar prohibido atribuida a Víctor Arnulfo Montes de la Vega, entonces candidato a la presidencia municipal de San José Iturbide, Guanajuato, postulada por el Partido del Trabajo. En el proyecto de análisis de los medios de prueba se constató la existencia de 2 lonas con propaganda político-electoral del denunciado y su partido fijadas en inmuebles ubicados en el centro histórico de la ciudad de San José Iturbide, Guanajuato, es decir, dentro del perímetro que comprende el primer cuadro de la ciudad, con lo que el denunciado vulneró los principios de legalidad y equidad en la contienda, conducta que además fue tolerada por el partido que lo postuló, por lo que se propone declarar la existencia de la infracción objeto de la denuncia e imponer una amonestación pública a las partes denunciadas. Igualmente, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número T-PES-06/2022, instaurado con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Leonardo Solórzano Villanueva, entonces candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo, Guanajuato, así como del citado instituto político, por la presunta difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de las niñas. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados en razón a que de las probanzas que obran desahogadas en el expediente, si bien se demostró la existencia de publicaciones denunciadas, así como que en estas aparecen personas menores de edad, lo cierto es que no se acreditó que tales publicaciones contengan expresiones o símbolos que inviten a la ciudadanía a votar a favor del candidato denunciado de su partido, tampoco que soliciten abstenerse de hacerlo por algún otro, ni que difundan propuestas de campaña o la ideología de una fuerza política para considerarlas como propaganda política o electoral susceptible de vulnerar el contenido de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral emitidos por el Instituto Nacional Electoral y con ello sean analizadas por este tribunal. No obstante, al advertirse la posible vulneración en un ámbito distinto y sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, se propone dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho corresponda. Finalmente, doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-27/2022, instaurado con motivo de la denuncia presentada por José Brian Chalico Pérez en contra de Coral Valencia Bustos, en su calidad entonces candidata a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, postulada por la coalición Va por Guanajuato, por la presunta publicación de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, así como de los partidos políticos, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a la entonces candidata denunciada en virtud de que en el enlace electrónico materia de la queja quedó demostrada la difusión de propaganda electoral en su fanpage de la red social Facebook, en la que aparecían personas menores de edad al ser visibles sus rostros sin que ésta haya demostrado contar con el consentimiento de sus padres o tutores en términos de los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, ni tampoco que haya difuminado sus rostros. En ese sentido, al haberse acreditado la existencia de la infracción, se actualiza también la falta en el deber de cuidado por parte de los institutos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por lo que se propone amonestar públicamente a las partes denunciadas. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en Funciones que recabe el sentido de la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza.
Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Los proyectos. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por el Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-207/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-234/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-240/2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-306/2021 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Víctor Arnulfo Montes de la Vega por la vulneración a las normas de propaganda político-electoral, así como al Partido del Trabajo por el incumplimiento en su deber de cuidado en términos de lo expuesto en la presente resolución. Segundo, se impone a Víctor Arnulfo Montes de la Vega, así como al Partido del Trabajo, una sanción consistente en una amonestación pública. Por lo que respecta al expediente T-PES-06/2022 se resuelve. Primero, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en la resolución. Segundo, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con copia certificada del expediente ante la posible falta en un ámbito distinto en materia político-electoral, sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Por lo que toca al expediente T-PES-27/2022 se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción atribuida a Coral Valencia Bustos por la difusión de propaganda electoral que vulnera el interés superior de la niñez, así como a los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática por el incumplimiento a su deber de cuidado en términos del expuesto en la resolución. Segundo, se impone a Coral Valencia Bustos, así como a los institutos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, una sanción consistente en una amonestación pública. A continuación, le voy a solicitar a la secretaria coordinadora de ponencia, Cintia Patricia Campos Lajovich, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado por Ministerio de Ley que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-259/2021, derivado de la denuncia interpuesta por el Partido Verde Ecologista de México en contra de Juan Ramón Hernández Araiza en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San Felipe, postulado por el PAN, y Acción Juvenil San Felipe, Guanajuato, por el presunto uso de imágenes de personas menores en la red social Facebook, supuestamente sin observar los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, y el referido instituto político por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte denunciada al no acreditarse los hechos materia de la queja. Lo anterior es así, en virtud de que cuando la oficialía electoral certificó el contenido de la liga electrónica, no fue posible desprender ningún contenido, siendo esta la prueba idónea para corroborar las afirmaciones del partido quejoso, quien fue omiso en proporcionar mayores elementos de convicción que fueran de utilidad para corroborar sus afirmaciones. En tales condiciones, no resulta procedente imputar conducta alguna a la parte denunciada por no haberse acreditado la existencia de los hechos cuestionados. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEF-PES-271/2021, denunciado por Morena en contra de diversas personas funcionarias del Ayuntamiento de San Miguel de Allende. Luis Alberto Villarreal García, entonces candidato a la presidencia municipal del referido municipio, Katia Cristina Soto Escamilla, candidata a diputada local por el Distrito 9, y el PAN, derivado de conductas que presuntamente constituían uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y coacción al electorado, así como de dicho instituto político por culpa de su deber de vigilancia.
En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a la parte denunciada. Lo anterior, en razón a que del estudio de las pruebas aportadas son insuficientes para acreditar los hechos cuestionados. Además, las ligas de Internet materia de la controversia corresponden a notas periodísticas que también resultan insuficientes para acreditar los hechos imputados, pues se demostró que la información que contienen se obtuvo a través de reportes de terceras personas que les narraron lo que había sucedido, de lo que se desprende que el noticiero no cubrió el evento ni los hechos le constan directamente. Por otro lado, en relación a la presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, no se aportó prueba que permita demostrar la realización de esas conductas y menos que ello fuera de manera indebida. Finalmente, no se actualiza la infracción atribuida al PAN, ya que si bien es cierto tiene un vínculo con la parte imputada, no se acreditó la existencia de lo denunciado y por tanto no es posible asumir que tiene responsabilidad alguna, pues no se demostró que tuvieran participación en las conductas cuestionadas. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-319/2021, derivado de la denuncia realizada por el PAN en contra de Juan Carlos Castillo Cantero, en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San Diego de la Unión. Jessica Noemí Velázquez Rodríguez, en ese momento integrante de la planilla para contender como síndica propietaria por el ayuntamiento, y Francisco Javier Sosa Piñón, otrora candidato a diputado suplente por el Distrito 1 para el Congreso local, postulados por redes sociales progresistas, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y condicionamiento al voto, así como la culpa en la vigilancia imputada al referido instituto político. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a la parte denunciada y al partido político al no haberse acreditado. Lo anterior es así, en virtud de que, si bien se corroboró la existencia de la publicación realizada desde la red social Facebook, a través de la cual el entonces candidato fue entrevistado en cuanto a su registro como aspirante a una candidatura, de este no se desprenden los elementos que mandata la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para configurar la falta atribuida, pues no existe llamamiento al voto o expresiones a favor o en contra de plataforma o instituto político alguno, o la presencia de algún logotipo que identifique alguna fuerza política. Por otra parte, en cuanto a las conductas atribuidas a la entonces candidata a la sindicatura y al diputado suplente por el Congreso local, cabe señalar que los elementos probatorios fueron insuficientes para acreditar al menos la existencia de los hechos en los términos denunciados. Finalmente, se destaca que en este asunto se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada al haberse estudiado los hechos denunciados en el recurso de revisión número TEF-RED-59/2021, en la que se arribó a igual conclusión. Por tanto, se propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a la parte denunciada y por ende la atribuida a redes sociales progresistas por culpa en la vigilancia. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-334/2021, formado con motivo de la denuncia interpuesta por el PAN en contra de Leonardo Solórzano Villanueva, en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de Pueblo Nuevo, postulado por Movimiento Ciudadano, derivado de la presunta vulneración al principio constitucional Iglesia-Estado en la red social Facebook, supuestamente al realizar su cierre de campaña en el templo de Nuestra Señora de la Paz y el referido instituto político por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte denunciada al no acreditarse los hechos materia de la queja. Lo anterior es así, en virtud de que cuando la oficialía electoral certificó el contenido de las ligas electrónicas proporcionadas por la parte denunciante, no se localizaron las publicaciones cuestionadas, siendo que incluso en una de ellas se advirtió el mensaje de que hasta concluida la jornada electoral quedaba totalmente inhabilitado el perfil y se suspendía todo tipo de difusión y reuniones de actos públicos de campaña, de propaganda o proselitismo electoral conforme a lo preceptuado en la ley electoral local. Por lo que hacer esta la prueba idónea para corroborar las afirmaciones del partido quejoso, quien fue omiso en proporcionar mayores elementos de convicción que fueran de utilidad para corroborar sus afirmaciones, de ahí que ante la falta de pruebas no resulta procedente imputar conducta alguna a la parte denunciada ni a Movimiento Ciudadano. Además,
Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-340/2021, denunciado por el PAN en contra de Petra Barrera Barrera, entonces candidata a la presidencia municipal, el comité del PRI, ambos en Santa Catarina, Guanajuato, y de dicho instituto político por la publicación de imágenes a través de su perfil de Facebook con personas menores de edad y culpen la vigilancia respectivamente. En el proyecto se propone determinar existente la infracción atribuida consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral e inobservar los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del INE, derivado de la publicación en la red social de Facebook de varias imágenes con presencia de personas menores de edad, vulnerando con ello además el interés superior de la niñez a la parte imputada, pues se actualizó ante la omisión de la entonces candidata en recabar el consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad o tutela de las que aparecían en sus publicaciones, ni difuminar sus rostros para que no fueran identificables y con ello proteger sus derechos, y no observando así los lineamientos referidos. Además, fue posible corroborar que la persona denunciada es la responsable de las publicaciones que se le atribuyeron y que derivaron de eventos de su campaña, información obtenida de su informe en el que reconoció como propio el perfil de Facebook señalando que las imágenes fueron subidas en la red social por parte de quienes administraban su cuenta, sin que ello le exima de responsabilidad al acreditarse la realización de la conducta infractora. Es que se actualizó también la imputada al PRI, consistente en la falta de vigilancia, pues es su obligación velar que las personas afines a sus plataformas se conduzcan dentro de los cauces legales, además de no haberse deslindado, y en consecuencia se propone imponerles la sanción consistente en amonestación pública. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-352/2021, formado por la denuncia interpuesta por el PAN en contra de Luis Gerardo Sánchez Sánchez, en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San Luis de la Paz, postulado por la coalición Va por Guanajuato, conformada por el PRI y el PRD, por el presunto uso de imágenes de personas menores en la red social Facebook, supuestamente sin observar los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, así como la posible transgresión al principio constitucional Iglesia-Estado y los referidos institutos políticos por la culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte denunciada al no acreditarse los hechos materia de la queja. Lo anterior es así, en virtud de que cuando la oficialía electoral certificó el contenido de la liga electrónica proporcionada por la parte denunciante, no correspondía el video que se reprodujo con los hechos narrados en el escrito inicial, siendo esta la prueba idónea para corroborar las afirmaciones del partido quejoso, el cual fue omiso en proporcionar mayores elementos de convicción que fueran de utilidad para soportar sus afirmaciones. De ahí que ante la falta de pruebas, no resulta procedente imputar conducta alguna a la parte denunciada o al PAN, al no haberse acreditado los hechos investigados. Sin embargo, atendiendo a que de la revisión del escrito de denuncia se advierte que se insertaron imágenes donde aparecen menores de edad, lo procedente es que este tribunal, como órgano del Estado obligado por el pleno respeto y respeto de los derechos de la niñez y adolescencia, dé vista con copia certificada de las constancias que integran el expediente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-364/2021, derivado de la denuncia interpuesta por Morena en contra de María Rosales González, entonces delegada de la comunidad de Laguna Larga en el municipio de Irapuato, y del PAN por la presunta coacción al voto, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte denunciada al no acreditarse los hechos materia de la queja. Lo anterior es así, pues en principio no se tiene certeza de que se hubiera efectuado la reunión de personas que se denunció. En consecuencia, tampoco que la parte imputada hubiera asistido a una reunión de índole político-electoral en la que se dijo entregó un valor monetario a las personas asistentes con la finalidad de comprar o coaccionar el voto, puesto que del contenido de las pruebas allegadas no se advierte ningún elemento que vincule a la delegada ni al PAN.
Ello en razón a que el denunciante únicamente ofreció como prueba la de naturaleza técnica, que no es un elemento suficiente de convicción para acreditar su dicho, pues por sí sola merece valor indiciario leve, dado su carácter imperfecto en atención a la relativa facilidad con la que se puede alterar o modificar en términos de la jurisprudencia de la Sala Superior número 4, diagonal 2014. En tales condiciones, por carecer de respaldo probatorio, no resulta procedente imputar conducta alguna a la parte denunciada por no haberse acreditado los hechos investigados. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar a la Secretaria General en funciones que recabe la votación de los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al expediente T-PES-259-2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación atribuida a Juan Ramón Hernández Araiza en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San Felipe, la organización partidista Acción Juvenil San Felipe, Guanajuato, y en consecuencia al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse la conducta denunciada en los términos de lo expuesto en esta resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-271-2021 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a la parte denunciada, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse las conductas materia de la queja en términos de lo expuesto en esta resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-319-2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la conducta atribuida a la parte denunciada y en consecuencia al partido Redes Sociales Progresistas, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna en términos del expuesto en esta resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-334-2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación atribuida a Leonardo Solórzano Villanueva en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de Pueblo Nuevo y al partido Movimiento Ciudadano, por lo que es improcedente la imposición de sanciones al no acreditarse la conducta denunciada en términos de lo expuesto en esta resolución. Por lo que respecta al expediente T-PES-340-2021 se resuelve. Primero, se declara existente la violación atribuida a la parte denunciada, consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por la publicación de imágenes con personas menores de edad y no observando los lineamientos, por lo que se les impone la sanción de amonestación pública en los términos de la presente determinación. Segundo, se determina la inexistencia de la conducta imputada a Miguel Ángel Macías Hernández en los términos de la presente determinación. Por lo que respecta al expediente 352-2021 se resuelve. Primero, se declara inexistente la violación atribuida a Luis Gerardo Sánchez Sánchez en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de San Luis de la Paz, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, por lo que es improcedente la imposición de sanciones al no acreditarse la conducta denunciada en términos de lo expuesto en esta resolución. Segundo, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato con copia certificada del expediente ante la posible falta en un ámbito distinto al político electoral, sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, para que en base a sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Por lo que respecta al expediente T-PES-364-2021 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación atribuida a María Rosales González y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna al no acreditarse la conducta denunciada en los términos de esta resolución. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a consideración de este pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, el maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceder a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este órgano plenario.
Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Doy cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con 7 proyectos de resolución correspondiente a los procedimientos especiales sancionadores siguientes. El primero de ellos es el correspondiente al expediente 143/2021, promovido por Morena en contra de un medio de comunicación del municipio de León, de su reportero, así como de Alejandra Gutiérrez Campos, en su calidad de entonces candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de esa localidad, por la supuesta difusión de publicidad o propaganda en favor de la referida candidata, presentada como información periodística o noticiosa. El partido denunciante señaló que su candidato al cargo público en cuestión hizo declaraciones a diversos medios informativos, más que el reportero y medio de comunicación denunciados tergiversaron su dicho y publicaron la nota en la que hacía parecer que se reconocía la posibilidad de triunfo de la candidata del PAN, lo que se reclamó como información falsa y tendenciosa. En su defensa, los denunciados aportaron el audio de las declaraciones del candidato del partido Morena y se advirtió que las frases que literalmente pronunció fueron las que se tomaron en la nota periodística, lo que hace proponer no actualizada la falta denunciada y sin que se imponga sanción alguna. Por otro lado, respecto al expediente 167/2021 promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Alejandro Flores Razo, en su calidad entonces candidato a la presidencia municipal de Pénjamo, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, y de la administradora de un portal noticioso regional, por hechos que pudieran calumniar al entonces candidato postulado por el denunciante a la presidencia municipal, así como en contra del Partido Verde Ecologista de México por culpa en la vigilancia. El hecho en materia de queja fue lo pronunciado en una entrevista por el candidato denunciado relativo a que el del PAN estaba derrochando dinero en propaganda excesiva y que a su juicio, con todo ello, se rebasaban los topes de gasto de campaña. Esta entrevista quedó acreditada con la inspección practicada con fe pública por el personal de oficial electoral de 2 ligas electrónicas en las que se alojó, mas tal contenido no sobrepasa los límites de la libertad de expresión, pues se considera que abonan al debate político por ser apreciaciones de un candidato respecto de las actividades del otro. Por tanto, se propone la no actualización de la falta denunciada. Igualmente, en lo relativo al expediente 188/2021, promovido por el Partido del Trabajo en contra de Diego Alberto Leiva Merino, entonces candidato a la presidencia municipal de San Diego de la Unión, postulado por el Partido Acción Nacional, del ayuntamiento de dicha localidad, así como de la Dirección de Desarrollo Rural y Social del referido municipio, por la supuesta entrega de apoyos para incidir en el electorado, uso indebido de recursos públicos y la vulneración a la veda electoral, así como por culpa en la vigilancia del referido instituto político. La queja versó sobre la supuesta intervención de las autoridades municipales durante el periodo de campañas electorales para la entrega de calentadores solares utilizando un vehículo propiedad del municipio. El partido quejoso solo aportó algunas fotografías insertas en su denuncia y 4 videos alojados en un dispositivo electrónico, los que, aunque se inspeccionaron con fe pública, se consideran de origen no fidedigno y se mantienen en la naturaleza de prueba técnica, por lo que no producen más que indicios leves de los hechos que muestran. Lo que frente a la negativa de las autoridades municipales de la imputación hecha, no vencen la presunción de inocencia de las partes denunciadas, por lo que, si no se acreditaron los hechos, tampoco responsabilidad alguna de las partes señaladas, lo que lleva a declarar la inexistencia de las faltas. Asimismo, en cuanto al expediente 206/2021, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes, en su calidad de entonces candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Romita y de una empresa privada por la supuesta entrega de beneficios en dinero o especie al electorado con la finalidad de favorecer al candidato mencionado, así como del partido político referido por culpa en la vigilancia. Se denunció que en un perfil de Facebook aparecían 2 publicaciones con hechos que dejaban ver lo que parecieran ser actos de campaña con entrega de despensas del candidato denunciado y que en estos se apreciaba un vehículo con la razón social de la empresa involucrada. Sin embargo, al inspeccionarse con fe pública los sitios electrónicos denunciados, estos mostraron un contenido muy distinto a lo que fue materia de queja, por lo que, al no haberse aportado u obtenido diversos medios de prueba para mostrar
tales hechos lleva a esta ponencia a proponer la inexistencia de las infracciones electorales denunciadas. De igual forma, doy cuenta en lo que respecta al expediente 239, diagonal 2021, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de José Luis Oliveros Usabiaga, entonces candidato a la presidencia municipal de Apaseo el Grande, postulado por el Partido Acción Nacional, y de ese instituto político, por la presunta exhibición de propaganda electoral cerca de una casilla y entrega de despensas el día de los comicios. El partido quejoso solo aportó algunas fotografías insertas a su denuncia y 2 videos alojados en un dispositivo electrónico USB, pruebas que se consideran de origen no fidedigno y se mantienen en la naturaleza de técnicas, por lo que no producen más que indicios leves de los hechos que muestran, por lo que no se vence la presunción de inocencia de las partes denunciadas, por lo que si no se acreditan los hechos tampoco su responsabilidad, lo que lleva a declarar la inexistencia de las faltas. Finalmente, de manera conjunta, doy cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes 19 y 29, ambos del año 2022. El primero de ellos promovido por Alejandra Gutiérrez Campos en su calidad de entonces candidata a la presidencia municipal de León, postulada por el PAN en contra del administrador de un portal de internet y sus respectivas redes sociales en Twitter y Facebook, y de quien resultará responsable por varias publicaciones que a su consideración constituían violencia política contra las mujeres por razón de género en su perjuicio. El segundo de ellos, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en su carácter de entonces candidato a la presidencia municipal de León, postulado por Morena, por las supuestas faltas consistentes en propaganda negativa, calumnia y coacción del voto, al imputarle al partido denunciante que hizo uso indebido de programas sociales para la promoción personalizada, denuncia que también dirigió en contra de Morena por culpa de su deber de vigilancia. La ponencia instructora analizó en ambos casos las constancias que integran los expedientes y advirtió que las denuncias fueron presentadas respectivamente el 23 de abril y 13 de mayo del año próximo pasado, generando la práctica de diversas diligencias hasta su remisión a este tribunal. En el primero de los expedientes se planteó un proyecto de resolución de fondo el 6 de mayo del año en curso, es decir, días posteriores a haberse cumplido el año, que a partir de la fecha de denuncia se tenía para la posibilidad de sancionar, por lo que por mayoría del Pleno se rechazó el proyecto y se retornó a esta ponencia para la elaboración de uno diverso, que es el que se plantea, proponiendo la caducidad de la facultad sancionadora de este tribunal por las razones anotadas. En el segundo asunto, se advirtieron deficiencias que hicieron necesario ordenar la reposición del procedimiento y una vez cumplido el mandato, se recibieron el expediente en la ponencia instructora hasta el 13 de mayo del año en curso, fecha que indica que evidentemente se cumplía un año desde la presentación de la queja, lo que implica que también se actualice la caducidad de la potestad sancionadora de este procedimiento. Lo anterior, en observancia a lo establecido por la Sala Superior en la jurisprudencia 8, diagonal 2013, de rubro caducidad opera en el procedimiento especial sancionador. Máxime que se analizó y se concluyó en ambos casos que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción para prorrogar tal plazo. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Y en este mismo espacio aprovecho para manifestarme en contra de 2 de los 7 proyectos que se ha dado cuenta en esta sesión por lo que respecta a la tercera ponencia, y me referiré concretamente al expediente TEG-PES-19 diagonal 2022, así como el expediente TEG-PES-29 diagonal 2022 en los siguientes términos. Por lo que respecta al expediente 19, en efecto, como ya fue dado en la cuenta, el antecedente es el proyecto de resolución que la ponencia de la que soy titular elaboró, en la que con independencia de las argumentaciones relacionadas al tema de caducidad y que abordaré en este voto, se resolvía el fondo de la controversia,
juzgando con perspectiva de género, permitiendo con ello transformar las prácticas de aplicación e interpretación del derecho y actuar de una manera global sobre el conflicto jurídico. Adicionalmente, al hacerse el pronunciamiento correspondiente sobre las personas, hechos y la norma jurídica que se consideraba vulnerada, se conformaba un método crítico de conocimiento de la ley, tanto sustantiva como procesal, desvinculando de estereotipos y roles discriminatorios universales, que evita contribuir a la perpetuación, respondiendo al tiempo a la obligación que nos impone el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, considero que la postura así expuesta respondía a una visión pro persona en un contexto evolutivo, así como a la interpretación y a la actualización de un principio de adjudicación en clave de progresividad en su vertiente de no regresión, el cual permite darle efectos de máxima protección a las personas justiciables, pues en mi opinión, con independencia de que se actualice o no la infracción invocada, se encuentra vinculado el derecho humano de acceso a la justicia y su garantía, pues la impartición tardía de esta equivaldría a hacerlo nugatorio. En el mismo sentido, estas mismas palabras fueron recogidas de la tesis de jurisprudencia. Caducidad de la instancia no se configura por inactividad procesal atribuible al órgano jurisdiccional de enero de 2022. Ya la he referido en otros votos sobre este tema de caducidad. De la misma manera, bueno, lo anterior sin ahondar los ordenamientos de carácter convencional que recogen tal criterio y que resultan también de observancia obligatoria para este organismo, destacando incluso que existe pronunciamiento respecto de que la justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar, y particularmente, tratándose de un caso de violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación en su caso de la sanción para los responsables. Por estos planteamientos, inclusive, que alcanzan al PES 29, anuncio que haré un voto en contra en cada uno de ellos, con fundamento en el artículo 19 del reglamento interior de este tribunal. Y bueno, como corolario de esto, pues simplemente señalar que conforme al artículo 1 de la Constitución Federal, pues bueno, todas las autoridades tenemos la obligación de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible para lograr una plena efectividad de estos, lo que se traduce en que hay que ampliar el alcance y la tutela de estos derechos, y quien aplica las normas también debemos de interpretarlas de manera que se amplíen lo jurídicamente posible estos aspectos. Y en sentido negativo, en su modalidad de no regresión, ambas están impedidas en sus respectivos campos de competencia para emitir actos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que previamente se ha reconocido a ese derecho humano, así como que con su interpretación implique desconocer la exención y la tutela admitidos con anterioridad. Insisto, estos son básicamente los argumentos que planteo en el voto particular que anuncio desde este momento respecto a estos dos expedientes en contra de que se decrete la caducidad. Serían los términos de mi voto en contra. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Si no hay más comentarios, secretaria, le solicito que recabe la votación, el sentido de la votación de los proyectos, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López. Con los 5 proyectos de la cuenta y con el voto en contra de otros 2 proyectos, concretamente el PES 19 diagonal 2022 y el PES 29 diagonal 2022, en los términos que he planteado, y haré llegar el voto en contra para ambos proyectos. Sí, magistrada. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta relativos a los procedimientos especiales sancionadores TEG-PES-143 diagonal 2021, TEG-PES-167 diagonal 2021, TEG-PES-188 diagonal 2021, TEG-PES-206 diagonal 2021 y TEG-PES 239 diagonal 2021
fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. Y respecto de los expedientes T-PES-19/2022 y T-PES-29/2022 fueron aprobados por mayoría de votos de la magistrada María Dolores López Loza y el magistrado por Ministerio de Ley Alejandro Javier Martínez Mejía, con un voto en contra de usted. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-143/2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Israel Antonio Alatorre de León, Alejandra Gutiérrez Campos y el Heraldo de León, compañía editorial SDRL de CB, consistente en la difusión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa en los términos precisados en la resolución. Respecto al expediente TEF-PES-167/2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la falta electoral atribuida a Alejandro Flores Razo, María Elena de la Cruz, Aguilera Hernández y al Partido Verde Ecologista de México. Por lo que respecta al expediente TEF-PES-188/2021 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las faltas atribuidas a Diego Alberto Leiva Merino, al Ayuntamiento, así como a la Dirección de Desarrollo Rural y Social, estos últimos de San Diego de la Unión, y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. En relación al expediente TEF-PES-206/2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a los denunciados. Por lo que respecta al expediente TEF-PES-239/2021 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las faltas electorales atribuidas a José Luis Oliveros Usabiaga y al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Por lo que respecta al expediente TEF-PES-239/2021, ese ya di cuenta, secretaria, 239/2021. Sí, magistrada. Sí, ya leí los resolutivos, sí, ¿verdad? Y es el 19 el que continúa. El que continúa, así es. Muchas gracias por la precisión. Sí. En lo que respecta al expediente TEF-PES-19/2022 se resuelve. Único, se declara la caducidad de la potestad sancionadora dentro del presente procedimiento especial sancionador, de acuerdo con el análisis desarrollado en el apartado 3.3 de la presente resolución. Por lo que respecta al expediente TEF-PES-29/2022 se resuelve. Único, se declara la caducidad de la potestad sancionadora dentro del presente procedimiento especial sancionador, de acuerdo con el análisis desarrollado en el apartado 2.3 de la presente resolución. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 14:51 del 23 de mayo, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.